Hola, bendiciones. Los saludo en esta hermosa mañana. Sean todos bienvenidos a nuestra celebración. Dios está detrás de todo lo bueno, pero la bendición más grande es su amor. Empezaré recordando que Dios es amor para todos y fuente de bendición también para todos, porque Él hace brillar el sol sobre los buenos y los malos y envía lluvia sobre justos y pecadores. Todos hemos sido bendecidos por Dios, comenzando por el don de la vida. Es lo que dice San Pablo: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te alabas a ti mismo como si no lo hubieras recibido? Las bendiciones de Dios generan nuevas bendiciones y nos encaminan a la eternidad. Seguimos orando por sus peticiones. Si desean escribirnos a nuestros números de WhatsApp, se encuentran finalizando el mensaje. También los invito a suscribirse a nuestro canal y compartir el mensaje, y a quedarse conectados con nuestra celebración. Bendiciones. Llegaste a mí, cambiaste mi corazón, y por tu gracia conocí tu gran amor. Los años han pasado ya, Señor, y todo
Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas romper. Oh Señor, somos libres. Tu sangre se caen las cadenas. Oh Señor, somos libres. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Somos libres. Oigo cadenas caer. Se caen las cadenas. Oigo cadenas caer. Oh Señor, somos libres. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas Hola, bendiciones, ¿cómo estamos? Qué bueno poderles saludar nuevamente y poder bendecirles en el nombre del Señor. Un día magnífico para poder adorarlo, para poder engrandecerlo, para poder reconocer su grandeza, para poder sentir su amor, su bendición, su gracia, su misericordia. Todos estos días que han venido, no en el normal transcurrir, Dios ha estado allí siendo normal para nosotros. Y eso es importante porque eso nos da el punto de equilibrio a nosotros para seguir adelante y para olvidarnos de lo que queda atrás. Así que adelante a todos, salude al que tiene a su lado, a su hermano, a su hermana, a su papá, a su mamá, al que tenga al lado. Dele un abrazo, dígale cuánto lo ama, cuánto lo quiere, cuánto lo necesita, cuánto lo extraña. Dígale que
Gracias por estar a su lado. Esto nos da a nosotros vitalidad. ¿De acuerdo? Así que un abrazo fraterno a la distancia y quiera Dios que la palabra que hablemos esta mañana sea de bendición para alguien. Con uno de los consejos que usted pueda asumir para su vida será importante, porque las grandes arboledas vienen de las pequeñas semillas. Así que bienvenidos a nuestra celebración. Y bueno, vamos a hablar de algo que probablemente nos inquieta a nosotros, ¿no? Los de esta generación. Estos días hablaba con mi esposa y le preguntaba o le decía, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué será que les va a quedar a ellos? Porque el mundo se está devastando, la sociedad va en retroceso y bueno, aunque la ciencia avanza, parece que la misma ciencia está produciendo algún caos en el normal desarrollo de este universo. Y parece que todo eso ha venido a conflagrar nuestros pensamientos, a conflagrar nuestras metas, y tenemos una cantidad de cosas en la cabeza que a veces la incertidumbre reina en nuestras vidas. Pero quiero que hablemos de la generación que elegimos, ¿no? Nosotros pertenecemos a la generación que nos tocó. A nosotros nos eligieron. Alguien eligió por nosotros. Papá y mamá eligieron tenernos y en la voluntad de Dios hoy existimos. Es la generación que nos tocó. Pero quiero que hablemos de la generación que elegimos. ¿Qué le vamos a dejar a la generación que elegimos? Estamos pensando en dejarle una buena fortuna, en dejarles un buen estudio, una buena educación. Estamos pensando en dejarles, qué sé yo, tantas cosas. El vestido que ha venido del abuelo, del bisabuelo, del tatarabuelo, del papá, y ahora lo hereda el hijo, o la mamá que tiene las costumbres de dejar que el vestido de matrimonio para que la niña continúe la tradición. No sé qué le vamos a dejar a nuestros hijos, pero quiero decirles una cosa, que nosotros somos partícipes de la generación que elegimos. Así que si usted tiene a sus niños a su lado, un adolescente a su lado, un joven a su lado, tómelo, abrácelo, dé la mano y escúchese con él estas palabras esta mañana. La generación que elegimos. Y sabe que me acuerdo tanto de una porción que está en Isaías capítulo 40. Isaías 40, el verso 29, el 30, 31 tal vez. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Ahora, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Mire aquí cómo acentúa Isaías el verso 30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías hace énfasis en esos muchachos, en esos jóvenes. Pudo haber dicho ya a los ancianos porque les quedan menos años de vida, por el transcurrir de sus quehaceres, de su vida, sus esfuerzos se han ido acabando, sus fuerzas se han ido agotando, su visión se ha ido apagando, sus sentidos se han ido desgastando. Pero Isaías dice, no, los que esperan a Jehová son los que tienen nuevas fuerzas, y hace énfasis en que los muchachos son los que se fatigan y se cansan. ¿Por qué? Porque los muchachos están asediados por tantas cosas y la inestabilidad de su conciencia, la inestabilidad de su pensamiento, porque no han definido aún qué van a hacer cuando adultos. Entonces como que Isaías está pensando, dice, los muchachos están a la deriva y esperando a ver qué les toca, ¿no? Entonces por eso les digo yo a ustedes, padres de familia, esta mañana, y los que Dios
nos ha dado la oportunidad de tener hijos y de criarlos, tenemos que mirar a Dios para ser partícipes de la generación que elegimos. La generación que nos toca, la que estamos viviendo, bueno, la hemos venido pasando. Este año ha sido un año difícil, pero en el transcurrir de los años, el sube y baja nos ha mantenido en equilibrio y Dios no se ha apartado de nosotros, y afortunadamente Dios nos ha sostenido y su voluntad, su gracia ha estado con nosotros. Como decía mi esposa hace un momento, Él ha estado pendiente de nosotros sin importar si somos buenos o malos. Así que esta palabra de la generación que nos toca, tenemos que pasarla a la generación que elegimos. ¿Cuál es la generación que elegimos? La que viene detrás de nosotros. Y para ello, después de hacer esta introducción con Isaías, quiero que saltemos al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, el capítulo 8. Hay una historia, o tal vez dos en una, porque se mezclan, se entrelazan en las dos, y habla de dos generaciones: la generación que nos toca y la generación que elegimos. Lucas capítulo 8, el verso 40 dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Miren, y eso es lo que dice Isaías, que los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. La gente estaba ansiosa por recibir un milagro, ansiosa por ver a Jesús, ansiosa por abrazarlo, ansiosa por recibir la alimentación, ansiosa por ver, ansiosa por escucharlo hablar. Pero dentro de esa multitud ansiosa que le está esperando hay una persona. Hay uno. Y de esa persona hablemos en este momento. El verso 41 dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Dentro de esa multitud ansiosa, ojo lo que les digo, dentro de esa multitud a la expectativa, a la espera de milagros, había alguien un escalón por encima, y no estaba a la espera del milagro múltiple, no estaba a la espera de la alimentación de los 5,000. Y si esa hoy no estaba a la espera de que todos hablaran en lenguas para ver si yo puedo. Y si esa hoy no estaba a la espera de que se haga una celebración especial de milagros para ver si me toca a mí algo. No, Jairo irrumpió de la multitud de la espera, y dice la Biblia que se postró a los pies de Jesús. Nosotros a veces pasamos por alto esto que la Biblia nos enseña. Y claro, estamos dentro del montón, porque dentro del montón hay gozo, hay alegría, dentro del montón hay fiesta y nos gozamos con los milagros de los demás. Y a veces lo que nosotros necesitamos lo vamos aplazando porque estamos a la expectativa a ver si Dios se apiada de nosotros en la medida en que se apiada de los demás. No, Jairo no pensó en eso. Jairo no pensó en todo lo que había visto con anterioridad. No pensó en los testimonios de los demás. Pensó en su necesidad. Y cuando yo pienso en mi necesidad, debo salir del tumulto, debo correr, debo ir más allá, debo subir 1, 2, 3 escalones y de pronto acercarme más, porque mi necesidad, mi milagro requiere de un acercamiento a Dios. Miren esto, pero es que no es un acercamiento cualquiera. La Biblia dice que Jairo se postró. Yo debo llegar ante el Señor con una actitud de reconocimiento, de adoración, de expresarle a Él su grandeza, de decirle a Él que Él es el único, de decirle a Él que no hay más recursos,
que aunque nosotros podamos tenerlo todo, porque Jairo no era cualquiera, dice la Biblia que era un principal de la sinagoga, había escuchado de la ley con anterioridad y había escuchado de tantas cosas y había escuchado del Mesías que vendría, y tal vez algunos de sus compañeros de oficio le decían: no, este no es el Mesías, estamos esperando a otro. Y de pronto algunos otros le decían: este se parece. Jairo dijo: voy a irrumpir entre tantos consejos, voy a irrumpir entre tantas razones, voy a irrumpir incluso hasta entre mi pensamiento y en lo que he estudiado, y voy a acercarme hasta Jesús y voy a romper todo eso y voy a poner mi fe por delante. A veces nosotros nos conformamos dentro de las multitudes y hacemos alarde de los milagros que ocurren entre las multitudes. Jesús había venido de hacer tantos milagros entre las multitudes, pero mi necesidad requiere de una atención especial y Dios no está lejos para ello. Pero ¿qué hace que yo llame la atención del Dios que nos sostiene? No es que cuando usted vaya entre las multitudes a Dios se le antoja derramar milagros en común para todos. No, es que dentro de esas multitudes hay uno, con su estrategia de fe propia, y es allí cuando Dios se manifiesta. ¿Sí ven? Y miren lo que pasa aquí. Jairo está allí a los pies del maestro. Y es que nosotros a veces pensamos que Dios tiene agenda, su visita a nuestra casa. Nosotros creemos de que Dios va chuleando de a poquitos. Voy a visitar hoy a Rosenberg, mañana visito a Sammy, mañana visito a Juan, pasado mañana visito a Raúl, el otro día visito a Estela, y creemos que Dios nos agenda en su visita. Pues mire que mientras los demás estaban esperando, Jairo corre y se postra. La diferencia entre esperar e ir. Siempre he hecho énfasis y he predicado tantas veces y he aconsejado otras tantas y he querido hacerle entender a las personas que la voluntad de Dios no se espera, se genera, se comprueba, como dice Pablo. Y Jairo la tenía clara. Y a veces nosotros estamos esperando que Dios agende su visita con nosotros. Y es por eso que estamos pensando que la voluntad de Dios llega. Y dejamos que las cosas pasen porque estamos esperando milagros colectivos. Estamos esperando otra alimentación de los 5,000. Estamos esperando que Dios coja y abra las ventanas de los cielos y diga: ya quitemos la pandemia, el COVID-19 ya lo absorbió la capa de ozono. Todos soñamos con que nos levantemos un día de estos y digamos ya, y escuchemos las noticias: ya no hay nada, ya pueden salir tranquilos de casa, ya los niños pueden salir a jugar a los parques. Todos estamos esperando milagros colectivos. Pero es que para que ocurran milagros colectivos debe haber fe individual que se une. Pensamos que para recibir de Dios tenemos que estar en tumultos, porque es lo que nos hemos puesto, y nos arrimamos al hombro de quien pensamos que tiene más fe. Entonces elevamos peticiones y le mandamos la petición escrita: ore por mí, pídale a Dios por mí. Es una razón que está mandada a recoger. Dios no necesita de papelitos, perdónenme. Escriban sus peticiones y échala en este balde. No, Dios no está esperando fe colectiva. Él está esperando la fe individual. Y si algo mueve a Dios, es la fe
que yo tengo, el creerle a Él. ¿Acaso la fidelidad es colectiva? ¿Y por qué digo esto de fe y fidelidad? Porque para el hebreo, para el original hebreo, la fe no existe, existe la fidelidad. Entonces Dios no elige fidelidad colectiva, elige fidelidad individual. Y esa fidelidad individual es la que hace que mueva colectivamente el reino de Dios para que se acerque a mí. Pero ¿por qué se acerca Jairo a los pies de Jesús? Y dice: Señor, yo quiero que vengas a mi casa. Señor, yo quiero que visites mi hogar. Señor, yo quiero que mi esposa te conozca. Yo quiero que mis hijos te conozcan. Señor, yo quiero que los empleados de mi casa te conozcan. Yo quiero que la gente que está alrededor mío te conozca. Yo quiero que vengas a mi casa. Yo quiero que tú te manifiestes también a aquellos que no creen en ti. Yo quiero que tú les tapes la boca a aquellos que hablan mal de ti. Yo quiero que tú le abras los ojos a aquellos que hoy están ciegos espiritualmente. Mira, la petición de Jairo es: ven a mi casa. Ven a mi casa. Y de pronto el Señor le dice: pero ¿a qué quieres que vaya a tu casa? Aquí tengo mucho por hacer. Le dice: Señor, es que tengo una hija enferma y yo quiero que ese testimonio de mi hija refleje tu grandeza en los demás. Cuando mi fe individual mueve colectivamente el reino de Dios, el testimonio mío se hará colectivamente. Pero ¿por qué estoy hablando yo de la generación que elegimos? La generación que nosotros elegimos es la que está debajo de nuestro techo. La generación que elegimos es a la que nosotros le damos de comer. La generación que elegimos es aquella que nosotros le damos para que estudie. La generación que elegimos es aquella que vestimos. La generación que elegimos es aquella que espera de nosotros un buen consejo. La generación que elegimos es aquella que espera de nosotros un buen abrazo. La generación que elegimos es aquella que está esperando que la saquemos de sus problemas. La generación que elegimos es aquella que le pedimos a Dios un día. Pero nosotros elegimos esta generación, ojo. Y hoy estamos lamentando por ella. Despotricamos de esta generación. Esta generación nos pertenece. Mientras criticamos el actuar de nuestros jóvenes, criticamos a nuestros jóvenes revolucionarios, los criticamos por sus gustos extraños en la música, las modas estrambóticas, su falta de afecto, su desinterés por lo importante. Los criticamos porque cambian lo barato de su futuro por una buena carrera y están diseñando de esa manera. Los criticamos por sus valores invertidos. Los criticamos por su adicción al consumismo. Los criticamos porque no tienen las cosas claras. Y en vez de nosotros ayudarles, porque es la generación que elegimos, como que ponemos una barrera y tratamos de dejarlo de un lado. Ay, he visto tantos que dicen: estos jóvenes de ahora no sirven para nada. Este mundo se está volviendo loco porque estos muchachos de hoy no piensan como nosotros antes. No, es que nosotros sí éramos criados en una línea estricta. Cuando mi papá hablaba, nosotros corríamos y siempre estamos comparando nuestras generaciones antiguas con la generación que elegimos.
¿Acaso no te has puesto a pensar que tu padre también pensaba lo mismo y decía de ti lo mismo? Es que este hijo que me tocó, no, este hijo que tú elegiste. Recuerda que esta generación está ligada a ti. En vez de poner barreras entre ellos y nosotros, es importante que busquemos la manera de unirnos, porque ese es el eslabón que continúa la cadena. Y hagamos como Jairo, nos postremos ante Jesús. La Biblia dice que la hija de Jairo estaba enferma, estaba muriendo. Probablemente esta generación esté muriendo. Probablemente se te hayan salido tus hijos de las manos. Probablemente no sepas qué hacer con su comportamiento. Ya no quiere estudiar, ya no te hace caso, ya no quiere saber nada de Dios, ya quiere estar solo, ya quiere cosas que tú no compartes. Y queremos meterlos en nuestro molde. Pero cuando esas cosas se nos salen de las manos, ahí está Jesús. Pero tenemos que irrumpir de la multitud, de la colectividad de los demás. Porque muchos están viendo que sus hijos se pierden y no les importa nada. Pero nosotros tenemos a Jesús de nuestro lado y podemos decirle: Señor, mi hijo se está muriendo. Pero ¿sabes qué me llama a mí la atención aquí? Dice la Biblia que Jesús emprende el camino hacia la casa de Jairo. Y mientras él va de camino, la multitud lo oprime. El verso 42. Y es que claro, nosotros andamos en una multitud que oprime a Dios. Tan bonito que dice el verso 40 que una multitud lo esperaba con gozo. Pero cuando llega ese ser especial dentro de la multitud, la gente se abalanza y lo oprime. Y mire la situación de Jairo. Considérala de esta manera. Jairo sabe que su hija se está muriendo, pero hay cantidad de gente que oprime al maestro, así que el recorrido que debía hacer, qué sé yo, en media hora o una hora, ha pasado 2, 3, 4 horas. Y Jairo está allí como a la expectativa de que Jesús dé pasos ligeros para llegar a ver a su hija. Porque así pasa. A veces la multitud aprieta tanto al Señor que nosotros nos metemos dentro de ella y aplazamos nuestro milagro. Por eso los años de nuestros hijos van pasando. Escúchenme bien. Escúchenme, la edad de nuestros hijos avanza. La edad de la generación que elegimos avanza. Y nos metemos dentro de la multitud porque estamos caminando a ese ritmo. Y la multitud siempre oprime al Señor. Yo no veo al siglo XXI a personas que no salgan de su casa y se santigüen y le piden a Dios el que los cuide en ese día, le piden a Dios lo que van a necesitar para el próximo año, le piden a Dios todo lo que necesitan, claro, y oprimen a Dios. Y a veces nosotros entramos en ese plan de opresión y de pedir, pero Jairo hizo algo extraordinario, y es que él se postró. Y cuando nosotros nos postramos, salimos de la opresión de los demás y Dios se dirige a nosotros. Y aquí hay un choque, como si la historia se cortara y entra una historia diferente. Verso 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre
¿Desde hacía cuánto? 12 años. Ojo pues a esto. Desde hacía 12 años. Tal vez la mujer vio cómo Jairo se postró y llamó la atención del maestro. Y de pronto la mujer dijo, voy a utilizar la misma estrategia, me voy a postrar para llamar su atención. Oh, Dios es bueno. Hacía 12 años, esta mujer había comenzado a morir. Pero hacía 12 años, la hija de Jairo había comenzado a vivir. Escúcheme bien. Hace 12 años esta mujer comienza a morir mientras la hija de Jairo comienza a vivir. Y es que cuando un hijo nace, escúcheme bien, lo voy a decir en el buen sentido de la palabra, nosotros comenzamos a morir para nosotros mismos. Cuando un niño nace, nosotros debemos sacrificar tantas cosas. Un niño nace para tener libertad y nosotros comenzamos a tener menos libertad. Un niño nace para dormir toda la noche y nosotros comenzamos a tener más noches de insomnio. Un niño nace para que nosotros le ayudemos en su crianza y nosotros comenzamos a desgastarnos en nuestra vida. Y es que cuando un niño nace, nosotros comenzamos a morir. Morimos en nuestra propia voluntad. Morimos en la organización de nuestro tiempo. Morimos en nuestros gustos. Morimos en no disponer de todo el espacio. Morimos en tantas cosas. Pero esa es la generación que elegimos. Mientras la hija de Jairo nace, hay una mujer acá que está comenzando a morir. Y esta historia extraña que se compenetra en el número 12, en el 12 de los años, como que se compaginara a la inversa. Como que encajara de una manera tal que decir, el menguar de uno es el vivir del otro. Por eso yo le pregunto a todos los que me escuchan, ¿qué le estamos dejando a la generación que elegimos? Porque tú estás viviendo la generación que te tocó, porque tus padres eligieron esta generación. Pero tú estás preparando la generación que elegiste. Y Jairo está esperando. Y la gente está apretujando al Señor. Y por eso a veces nosotros pasamos tanto tiempo en la multitud, apretujando al Señor y pendientes del común. Nos olvidamos de nuestros propios quehaceres, de nuestros propios compromisos, de nuestros propios propósitos. Estamos a la espera de las bendiciones generales y comunes. A ver, ¿qué arañamos? Los que aprietan están a la expectativa de lo que pase. Los que se inclinan con fe son los que hacen que las cosas pasen. Repito esta frase, a ver, que me sale aquí del corazón. Los que aprietan están a la expectativa de lo que pase. Los que se inclinan ante Jesús hacen que las cosas pasen. Los que aprietan no dejan pasar a los que se van a inclinar por fe. Por eso esta mujer tal vez se inclinó. Y volvamos a la historia de Lucas, que me parece interesante. Estas dos historias. Verso 43 dice que la mujer sufría de un flujo de sangre hacía 12 años.
y que había gastado todo lo que tenía en médicos y cuanto tenía, porque ninguno la había podido curar. A diferencia de Jairo, corrió donde el maestro, porque su hija estaba muriendo. Esta mujer también estaba muriendo, pero aquí hay un trance. Verso 44 dice que la mujer se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. En la opresión de la gente, el maestro se le desvía un poco y ella irrumpe en medio de la multitud, cual Jairo irrumpe en medio de la multitud, del jolgorio, de los vivas. Entra ella y lo único que alcanza es a tocar el borde de su manto. Jairo había tenido un diálogo directo con el Señor hace un rato, pero esta mujer no alcanzó ni a hablar con él y dijo, tal vez lo que movió al Señor no fue el diálogo de Jairo, fue que él se postró. Yo voy a hacer lo mismo, no tengo la posibilidad de entrar a dialogar con él porque no se me permite a través de la ley. Soy una mujer en un estado de inmundicia y con este flujo de sangre, si me llegan a descubrir, me sacan y probablemente me matan. Pero voy a hacerlo aquí, por un lado, sin que nadie me vea, tal vez oculta su cara y nadie la reconoce, pero su rostro lánguido y moribundo. Y sin pocas fuerzas ya, porque con un flujo de 12 años debería tener una anemia aguda. Y lo único que esperaba era su muerte. Pero sacó fuerzas de donde no tenía. Y es que Él da esfuerzo alcanzado. Recuerden el verso del principio. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Qué hace que Él da esfuerzo alcanzado y que multiplique las fuerzas al que no tiene ninguna? El querer postrarse con fe. El tener un sentido de adoración, de reconocimiento. Eso es lo que hace que Dios dé esfuerzo alcanzado. Y esta mujer, sin fuerzas como está, tal vez se arrastra en medio de la multitud. No importa que la pisen, no importa que no la miren, no importa que le hagan el feo, ella corre. Y como que esperando alcanzar al Señor, estira su mano y dice, si solo tocar el borde de su manto, de seguro seré sana. Dice el verso 44 que se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y cuando ella toca el borde de su manto, virtud sale, poder sale del Señor y su flujo de sangre se detiene. No es el diálogo con el Señor, no es la conversación con Él, porque tantas veces podemos pasar hablando de Él, conversando con Él, escuchando mensajes similares a este, incluso sacando 2, 3, 4 horas de oración, días enteros de ayuno, y podemos estar en diálogo, pero si eso no está acompañado de postrarse con fe, nada de lo que hagamos es válido. La mujer no tuvo un diálogo, ni siquiera miró a la cara al Señor, solo se postró en un acto de fe. Ella toca el borde de su manto y como que siente que su cuerpo se estremece. Yo no sé si usted ha recibido alguna vez un milagro, pero a mí me ha tocado recibir milagros cantidades. Dios me ha hecho a mí un ser especial, tal vez porque tengo mucho por testificar. Y cada que alguien se acerca a mí, alguno de los testimonios que Dios ha hecho en mi vida, de cómo Dios ha actuado en ella, ha permitido que la fe de muchos crezca. Y si usted tiene un testimonio para dar, permita que otros lo conozcan, porque usted no sabe lo que se siente cuando otro escucha
que Dios es bueno, que Dios es fiel y que Dios es misericordioso y ante todo que Él hace milagros extraordinarios. Pero si usted ha sentido un milagro alguna vez, escúcheme bien, voy a hacer una cápite aquí. Si usted necesita algo en este momento, algo en la generación que le toca, escúcheme bien. Si usted está sufriendo y padeciendo una enfermedad, lo estoy diciendo aquí por el poder del Espíritu Santo y porque Dios me está tocando. Quiero desenfocar un poquito el mensaje ahora. Si usted necesita un milagro, espérese que Dios lo estremezca ahora, pero inclínese con fe. Hágalo literalmente, inclínese ahora con fe. Sienta el milagro de Dios ahora. Imagino que esta mujer se estremece. Y cuando esta mujer se estremece recibiendo el milagro en su vida, el Señor también se estremece. El Señor también se estremece. Y el Señor voltea a su alrededor a mirar. Y dice, ¿quién me tocó? Y como que todos decían, no, Señor, yo no te toqué, no. Alguien me tocó. Y el osado Pedro dice, Señor, pero si todos están dentro de la multitud y te aprietan. Y aquí viene la enseñanza también. El apretujar al Señor no hace milagros. El estar entre multitudes no hace milagros. El estar en la iglesia más grande no hace que Dios te mire a ti. El ir a la convocatoria multitudinaria no hace que Dios te toque a ti. Y como si Pedro le dijera, Señor, estamos en una gran convención, estamos en un gran encuentro, estamos en un gran campamento. ¿Cómo vas a decir eso? Y dice, no. Yo no vine al gran campamento porque todos estén aquí. Yo vine porque alguien me llamó. Y el verso 46 le dice, vea, yo sé que alguien me tocó porque es que me estremecí, virtud salió de mí. Ahora pregunto, ¿acaso Dios no sabía quién lo había tocado? Obvio, porque Él lo sabe todo. Pero hay algo que nosotros debemos hacer, y es que cuando nosotros nos acercamos a Él, debemos identificarnos tal como somos. La fe movió al Señor, pero la Biblia dice que nosotros debemos creer con nuestro corazón y confesar con nuestra boca. Eso es importante. A veces los milagros se quedan allí opacos, se quedan allí bajo la tapa, se quedan cobijados con nosotros. Y el Señor está esperando que alguien reconozca que Él actuó en nuestra vida. Porque hemos tomado los milagros en nuestra vida como una rutina diaria. Y pedimos, y cuando Dios cumple, ya cumplió y no más. Pero el Señor está esperando el reconocimiento. Y de pronto la mujer... El verso 47 se acerca así. Y Lucas lo describe de una manera tan diciente. Dice, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y se postró nuevamente a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sana. Ojo, el Señor prepara todo el escenario. Escúchenme bien. Antes todo lo apretujaban, pero en el momento en que la mujer reconoce que ella le tocó, Dios abre espacio para ella. Y ella viene y nuevamente se postra. Y le dice, Señor, yo fui quien te tocó porque tenía un flujo hace 12 años. Y yo dije, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Y aquí viene algo extraordinario. Viene el diálogo. Y Jesús le dice, hija, no solo has sido sana,
sino que esa fe te alcanzó para ser salva. Porque cuando yo me inclino con fe, la fe rompe más allá de lo que quiero. Ojo lo que acabo de decir. Cuando yo me inclino con fe, la fe rompe más allá de lo que quiero. Oh, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Por qué no le aprendemos a esta mujer? ¿Y por qué no le aprendemos a Jairo? Tantos de nosotros andamos tras los milagros de otros, esperando que nos toque algo de ello. Pero la clave está en postrarnos. Cuando nos postramos, podemos revivir y hacemos que nuestra próxima generación reviva. Escúcheme bien, cuando yo me postro con fe, revivo. Pero no solo eso, sino que puedo dar vida a otros. Y se lo voy a decir por qué aquí. Porque vamos a concatenar esto que sigue. Cuando nosotros nos postramos ante el Señor y hacemos que Él dirija sus ojos hacia nosotros, es como si nosotros estuviéramos escuchando a la voz que Él dice: si mi pueblo se humillare, si este colectivo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y se inclinan y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Oiga, como si el Señor estuviera diciendo: eso es lo que quiero. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando nosotros actuamos como esa mujer, cuando nosotros nos postramos como ella, es como diciendo: Señor, que esa virtud que está en lo alto, que se derrama desde allá, voy a moverla desde acá, porque ya literalmente no tenemos al Señor, pero Él sigue vivo. Y si yo me postro acá con fe, de seguro las ventanas de los cielos se abren y el milagro llegará. Esta mujer obviamente no podía hablar de dar vida a otros, porque el flujo de sangre estaba en su aparato reproductor. Pero quién sabe Dios, la Biblia no habla de nada más de ahí en adelante. Probablemente esta mujer alcanza la fertilidad, no digo que sea así, pero si no es así, ¿sabes qué pasa? Viene el verso siguiente, verso 49, dice que estaba él aún hablando cuando vino de casa del principal, o de la casa de Jairo, y le dice: ya no molestes al maestro, déjalo. De pronto cuando el mayordomo y le dice a Jairo: ya no molestes al maestro, de pronto Jairo piensa y dice: ¿será que el milagro que hubo en esta mujer también ocurrió en mi hija? De pronto Jairo guarda esa esperanza y le dice: no molestes al maestro, porque tu hija acaba de morir. Mire cómo se cambian las cosas. Cuando la hija de Jairo nace, esta mujer acá comienza a morir. Ahora que esta mujer revive, la hija de Jairo muere. ¿Por qué tiene que ser así las cosas? ¿Por qué tiene que ser una cosa o la otra? Si todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No tiene por qué ser así. ¿Por qué no cambiamos la historia? ¿Por qué soltamos la generación que elegimos y decimos: ya cumplí mi trabajo, Él verá que se defienda como pueda? No, todavía debemos estar ligados a ella. Pero ahí estaba el maestro escuchando. Y le dice el Señor a Jairo en el verso 50: no te preocupes. Y ahí viene otra palabra: mantén tu fe, cree solamente. ¿Y viste lo que pasó con ella? ¿Qué pasó con ella? Que tú le dijiste que era salva. Pues tranquilo, que esa adolescente que está en casa, muerta, desechada, va a ser salva. Escúcheme, padre y madre de familia, ese adolescente que usted ya dio por muerto, ese adolescente que usted dijo: ya no puedo más con él, ese muchacho que usted dice: se salió de mis manos, ese muchacho que usted dice:
ya me está sacando canas. Ese muchacho que usted ha echado tantas veces de su casa. Ese muchacho que usted ya no sabe qué hacer con él. Ese muchacho que usted dice, prefiero que se lo lleve la policía. Prefiero verlo en la calle. Ese muchacho que ya está como un habitante de calle. Ese muchacho que ya consume. Ese muchacho que usted no sabe qué está pasando con él. Dios le está diciendo, tranquilo, crea solamente que él va a ser salvo. Ese adolescente todavía está ligado a tu generación. Y es como si la fe de Jairo rompe esa cadena adversa que venía. Dice la Biblia que cuando él entra a la casa de Jairo, hay una gran multitud, como siempre las multitudes, llorando, y todos hacían lamentación por ella. Ya no están apretujando, están tristes, porque es que cuando uno deja de apretujar sin fe, cuando uno pide y pide y pide y pide y pide sin fe, uno declina y al final termina llorando y echándole la culpa a Dios de la no respuesta. El verso 52 dice, no lloren, ella no está muerta, ella está durmiendo. Y mire lo que pasa, cómo cambia las lágrimas a burla. Porque cuando nosotros no actuamos con fe, siempre tendemos a echarle la culpa a los demás. Ah, no, es que mi hijo está así por el hijo de la vecina. No, es que mi niña era tan sana hasta que se juntó con las compañeritas del colegio. No, es que mi hijo era tan trabajador hasta que llegó esta maldita tecnología. No, es que mi hijo era tan buen estudiante hasta que llegó esta pandemia y ya no quiere estudiar. Y siempre descargamos las culpas sobre los demás. Y más cuando le echamos la culpa a Dios de que los milagros no ocurran. Pero Dios le había dado un consejo a Jairo: cree. Y el creer le dio derecho a ver el milagro. Regrésese al verso 51, dice que él entró a la casa y solo dejó entrar a Pedro, a Jacobo y a Juan y a Jairo, al padre de la niña. Yo he escuchado tantos mensajes acerca de los tres que entraron con el Señor y nos olvidamos de Jairo. Jairo no era un apóstol, no era un discípulo, pero un hombre con fe. Es probable que usted y yo nos tengamos un gran renombre, no seamos un gran pastor, no estemos dentro del núcleo de líderes de la iglesia, no predicamos un gran mensaje, no hayamos hecho nunca un milagro. Es probable que no tengamos nada en nuestro hombro, no tengamos nada para mostrar. Es probable que nosotros hayamos siempre pasado de anónimos, pero hay algo que nos hace más grande que todos: nuestra fe. Y ahora Jairo estaba al lado de Pedro, de Jacobo, de Juan y de Jesús. Y mientras los otros afuera lloraban y se burlaban, Pedro, Juan, Santiago y Jairo estaban allí. Mientras otros se burlaban y lloraban, Pedro, Juan, Jacobo y Jairo estaban allí. Dice la Biblia que Jesús, tomándola de la mano, le dijo: muchacha, levántate. Dios rompe esa cadena. ¿Por qué cuando uno vive el otro tiene que morir? No. ¿Y por qué no podemos vivir los dos? ¿Por qué no podemos vivir los dos? ¿Por qué mi hijo no puede ser parte de mí? ¿Por qué la generación que elegí no puede ser parte de la generación actual? Por Dios. Nosotros hemos pensado que llegamos a un ciclo con ellos y ya tenemos que soltarlos. Dios está diciendo esta mañana que tengamos cuidado con la generación que elegimos. ¿Te imaginas esa niña cuando sale allá de 12 años? Se la presenta viva
a aquellos que lamentaban su muerte? ¿Te imaginas cuando tú presentes a tu hijo, el que ya casi nadie quiere, que la sociedad desecha, y lo presentas como una nueva criatura? ¿Te imaginas cuando tú junto a tu hijo lo abrazas y le dices cuánto lo amas y le dices que Dios está con él y se lo presentas a Dios y todo lo que él ha vivido estos años porque está comenzando a morir, lo presentas vivo ante los demás y la gente queda atónita? Este es tu hijo, el homosexual, el ladrón, el mentiroso, el drogadicto, el que no quería nada contigo y ahora anda contigo. Sí, porque es que la fe de Jairo es la que tengo, la cual me enseña a postrarme ante Dios. La generación que elegimos puede hacer parte de la generación que nos toca. Y la generación que nos toca puede hacer parte de la generación que elegimos. Entonces nos quitamos dolores de cabeza. Entonces ya no vamos a decirle, quite esa música, quítese esa ropa. ¡Ey! ¿Por qué se viste así? Vístase como su papá. ¡Ey! Hable como su mamá. No, 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 no. Usted va a ser parte de la generación que vive. No es ni la generación que te toca, ni la generación que elegiste. Es la generación que vive. Y te regalo esto para terminar. Si tienes a tus hijos al lado, o si tienes un adolescente al lado, un sobrino, un vecino, tómalo, abrázalo. Y te voy a decir, Salmo 128, tómalo para ti. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor y que anda en sus caminos. Cuando tú comas del fruto de tus manos, serás bienaventurado. Tu cónyuge, tu esposo, tu esposa, va a estar en todos los lados de tu casa. Y aquí viene esta promesa para la generación que elegiste. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa, decorando tu mesa, decorando la casa. Así serás bendecido porque temes al Señor. Bendígate Dios desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y el verso 6 dice, y no solamente esta bendición va a alcanzar a tus hijos, sino a los hijos de tus hijos. Porque cuando tú aplicas la fórmula de Jairo y de la mujer del flujo de sangre, se rompe la cadena de que uno vive y otro muere, y uno muere y otro vive, y pasa a ser una línea continua de vida. Si este mensaje le sirvió a usted, es probable que le sirva a otro. Abrace a su hijo, abrace a ese muchacho, abrace a esa generación que eligió, abrácelos, ore con ellos, ayúdelos, no los critique, no los señale, esté a su lado siempre, porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino, no en tu camino, en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Un abrazo para todos, y recuerden, cuidemos la generación que elegimos. Bendiciones para todos, nos vemos en 8 días.